14 nos subimos a este precioso viaje de las Sagradas Escrituras que nos está humillando, nos está santificando, nos está edificando y nos va transformando. Dice así la palabra del Señor, capítulo 14, versículo 1 en adelante. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Tenemos una palabra de oración. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este privilegio que nos das de exponerla. Ruego por tu asistencia, Señor, la cual pueda ser instrumento en tus manos, Señor, y con fidelidad puedes ponerla para la edificación de mis hermanos, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tome su ubicación, amados hermanos. En este texto vamos a tratar de ver cómo la reacción del Evangelio divide una ciudad, divide personas. Y veremos cómo el obedecer el Evangelio trae vida nueva y verdadera. Y también vamos a ver en este mismo texto, el desobedecer el Evangelio trae justamente todo lo contrario: muerte, juicio e ira de Dios. Allí, en este lugar donde llegan Pablo y Bernabé, Iconio, esta era una antigua ciudad frigia, los griegos la convirtieron en una ciudad-estado y bajo Augusto pasó a ser una ciudad de la provincia de Galacia. O sea, qué bueno es ver y aclarar en la narrativa de Lucas, en este capítulo 14, Iconio, Derbe y Listra, vamos a ver que allí están involucrados hermanos de Galacia, ¿no? De la carta a los Gálatas futuramente que el apóstol va a estar llevando, ¿no? Y vemos que de Antioquía de Pisidia hasta Iconio, según los comentaristas, ¿no? Hablando de distancia, hay aproximadamente 129 kilómetros, actualmente Turquía. Pero bien, Lucas nos narra la llegada de Pablo y de Bernabé en forma activa, ya que entraron en la sinagoga de los judíos. Dice el texto que entraron en la sinagoga de los judíos. Y cabe aclarar que en los textos anteriores, como Hechos capítulo 13, versículo 5, cuando llegan a Salamina, dice que entran a la sinagoga de los judíos. También nos dice allí el mismo libro de Hechos, capítulo 13, versículo 14,
que allí en Antioquía de Pisidia entraron en la sinagoga de los judíos un día de reposo. Y yéndonos un poco más atrás, en Hechos capítulo 9, nos dice que después de su conversión, Saulo, ¿no? A Pablo, podamos decirlo, predicaba en las sinagogas. Ahora es muy importante hacernos una pregunta. ¿Por qué entraban en la sinagoga de los judíos? ¿No? ¿Por qué siempre entraban allí en las sinagogas de los judíos? Este patrón era de forma natural de los apóstoles, de los enviados, ya que de acuerdo con las promesas del pacto de Dios a los patriarcas, el evangelio es llevado al judío primeramente. Nos diría Romanos 1:16, ¿no? Y también al griego, al gentil. Diría Pablo allí en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es muy importante el saber, ¿no? Por qué Pablo siempre llegaba. Dice el capítulo 3, versículo 26, de hecho, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad, es decir, de su pecado. A ellos primeramente, no como primicias, le era anunciado el Evangelio. Y también nuestro hermano nos ha compartido, que nos dice el capítulo 13 de Hechos, versículos 46 y 47, que entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, con valor, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Primero la palabra de Dios, ¿no? Ahora bien, hay una palabra que se cumple allí en Isaías 42:6, que nos dice: hasta lo último de la tierra. Hablando al Señor, pero también el Espíritu Santo llevaría a sus hijos, a sus misioneros, a sus siervos, a llevar el mensaje hasta lo último de la tierra, ¿no? De Génesis encontramos que en ti serán benditas todas las naciones, ¿no? Ahora bien, como lo decíamos antes, ahora yo me hago esta pregunta: ¿por qué en cada ciudad del imperio, o casi en cada ciudad del imperio romano, había una sinagoga? Esto fue posible luego del exilio, donde muchos judíos tuvieron la oportunidad de regresar, ¿no?, a la tierra donde el Señor le había dado. No lo hicieron así. No regresaron a la tierra, sino que se establecieron en diferentes regiones fuera de Judea. Esto es lo que se conoce, ¿no?, comúnmente como la diáspora judía. Por eso había tantas sinagogas por todo el imperio romano. Por eso el semillero de sinagogas por casi todo el imperio romano. En la región o en la ciudad donde llegaban los judíos, se juntaban 12 o más varones y establecían una sinagoga. ¿Por qué hacían esto? Porque la sinagoga era el centro de la vida religiosa para aquellos que estaban fuera de Jerusalén. Ahora, la razón de esto era que para los judíos, ¿no?, era muy importante esto, ya que en el siglo I existían tantas sinagogas. Allí, tanto como judíos en una sinagoga, los que se juntaban, el auditorio allí en la sinagoga, eran judíos primeramente, ¿no?, pero también gentiles convertidos al judaísmo, que conocemos como prosélitos, pero también piadosos, hombres temerosos de Dios, que tenían cierta afinidad por la fe judía. Todos ellos se juntaban, allí se reunían en torno a las sagradas escrituras del Antiguo Testamento, ¿no? Por eso Pablo y Bernabé buscaban
un lugar donde conocían las sagradas escrituras del Antiguo Testamento. Y qué bien que lo que ellos llevan es la confirmación, no era algo nuevo, no era una teología nueva, no era algo adulterado, sino era el cumplimiento del Evangelio, que lo vemos en la ley de Moisés, en los salmos y en los profetas, ¿no? Por eso Pablo y Bernabé, nos señala Lucas, ¿no? Buscaban una sinagoga porque Cristo es el cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Él es la promesa revelada en el Antiguo Testamento. Han sido cumplidas por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Mesías, el Cristo, se han cumplido. Lo que Pablo anunciaba en la sinagoga no era algo nuevo. No anunciaba algo raro, sino el cumplimiento, ¿no? De que Cristo, el prometido, había venido. Pues era algo natural que buscara a aquellos que conocían las promesas del Mesías, del Salvador. Era algo sumamente natural, por eso llegaban a ellos, porque en esa sinagoga hablaban justamente del Mesías, ¿no? Del que ellos esperaban. Nos dice justamente en Hechos capítulo 26, cuando está ante Agripa, ¿no? Pablo nos habla algo muy particular. Vaya conmigo a Hechos 26, versículo 6, por favor. Dice así: y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio, promesa cuya cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Y acompáñeme allí al versículo 22 y 23. Mire lo que dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Pero algo que nos muestra el texto, cuando ellos llegan, lo que nos muestra Lucas a ese lugar, nos muestra la condición del hombre. Su vida estaba muerta en delitos y pecados. Y al llegar el Evangelio, vemos la gracia de Dios, vemos el favor de Dios, vemos la oportunidad que Dios le da a esta ciudad de Iconio en llevar el Evangelio a gente con un estado muerto espiritualmente. Vemos la gracia de Dios, el amor de Dios, estos atributos tan visibles allí en el texto, donde vemos que la obra de salvación es puramente y exclusivamente a través de las Escrituras, con el cumplimiento de Cristo, por la obra de Cristo, por medio de Dios obrando a través de su Espíritu Santo, trayendo salvación. Porque vamos a ver que gente cree por la obra de Dios, que regenera, que salva, que hace una obra completa. Pero vamos a ver gente que no ha creído, que desobedece al Evangelio, que le da la espalda a Dios. Por eso es una obra completamente de Dios la que vemos allí en el versículo 1. Es importante el notarlo. Vemos la condición del hombre pecador, ¿no? Así judíos como griegos, como gentiles.
Pero el poder del Evangelio salvando a judíos y salvando a gentiles. Qué precioso es el Evangelio. Qué precioso es el Evangelio, porque lo que nos va a mostrar Lucas en este texto es que el Evangelio, el poder de Dios a través de la palabra de Dios, no solamente que salva, sino que también santifica, porque divide, porque separa, porque hace una diferencia, porque tenemos un Dios diferente, un Dios santo, un Dios verdadero y lleno de gracia. Por esa razón se divide una ciudad, por esa razón se divide una familia. Ahora bien, en el versículo 1, ¿no?, vemos dos partes que nos dice que una gran multitud creyeron en la comunicación del Evangelio. Nos muestra Lucas en su comentario cómo los judíos que no creyeron excitaron, ahí en el versículo 2, y corrompieron a los gentiles incrédulos. Estos judíos estaban muertos, ya lo hemos dicho, espiritualmente. Y esperaban justamente el juicio de Dios seguramente. Nos dice Juan 3:36. Vaya conmigo allí a Juan 3:36. Una promesa de nuestro Señor, utilizando allí las Escrituras, aquellos que creen. Dice así: el que cree en el Hijo, ¿no?, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por eso vemos la ira de Dios sobre gente incrédula, desobediente al Evangelio de las Escrituras. Por eso vemos la ira de Dios allí. Cuando hay personas que no creen, es que justamente se está manifestando la ira de Dios posiblemente sobre ellos, porque son hijos de ira. Ahora bien, esta gente corrompió, excitó, envenenó a gentiles. Entonces ahora judíos y griegos desobedientes, incrédulos, estaban muertos espiritualmente. Ahora bien, no solo deciden desobedecer estas personas, sino que se vuelven ahora hostiles con los hermanos, no con los apóstoles. Dice el texto, con los hermanos. Nos dice allí nuestro texto que se habían corrompido, ¿no?, o habían corrompido los ánimos de los gentiles contra los hermanos, los primeros creyentes de Iconio. Contra ellos ahora era, ¿no?, la hostigación, ahora era el enfrentamiento. Se propusieron ponerle palo en la rueda a los primeros creyentes. Y vemos, como lo hemos dicho, esa gracia de Dios, ese amor de Dios, utilizando a personas comunes y corrientes como Pablo y Bernabé, que nos señala Lucas que ellos se quedaron en aquel lugar. Se quedaron en aquel lugar. Dice, por tanto, el versículo 3, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciese por las manos de ellos señales y prodigios. Algo que vemos allí es que la salvación de las personas es responsabilidad divina.
Vemos a Dios operando el milagro más grande que puede existir en el planeta Tierra, la salvación de un alma. No es humana la responsabilidad de la salvación porque Dios trae salvación. Ahora bien, nosotros somos responsables de predicar el Evangelio, de creer en ese Evangelio. Aquí vemos dos respuestas al Evangelio de Jesucristo. Hay alguna gente que cree que cuando le estamos hablando del Evangelio, que Dios tiene un cielo preparado, que Dios tiene algo mejor, que Dios tiene una vida eterna, que enseguida todas las personas van a decir, sí, creo. No, no es así, no es ese el Evangelio de Cristo, no es ese el Evangelio de la Biblia. El Evangelio de la Biblia está sostenido por el autor de la Biblia y que es Dios, porque es inspirada por Dios. Ahora bien, el Evangelio trae luz a algunos y otros en su responsabilidad deciden caminar sin esa luz. Y están bajo la ira de Dios. Ahora bien, aquí vemos dos respuestas al Evangelio de Cristo. La primera positiva, el Señor trayendo fe y arrepentimiento a una gran ciudad, a una gran cantidad, de personas. Y la segunda es negativa. Los judíos incrédulos envenenan a los gentiles incrédulos. En otras traducciones, como lo decíamos antes, allí nos dice que desobedecen el mensaje del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 1:8 dice, Dios traerá a juicio a aquellos que no obedecen el Evangelio de Jesucristo. Es decir, que desobedecen el Evangelio de Jesucristo. Dios lo traerá a juicio. Está el juicio de Dios, va a venir el juicio de Dios sobre ellos porque la ira de Dios está sobre ellos. Y estas personas vemos que son incrédulos y la incredulidad es viciosa. La incredulidad es viciosa. Ahora bien, el versículo 3, como lo hemos leído, fue tal la amenaza que los apóstoles deciden quedarse por un largo tiempo. ¿Para qué? Para nutrir a la iglesia naciente de Iconio. No solo con la enseñanza, que fue lo fundamental, fue lo primero, sino que el Señor acreditaba por la palabra de su gracia, es decir, por el Evangelio. Acreditaba, mostraba las credenciales que estos hombres que llevaban la palabra, era Dios hablando por ellos. Y en este texto vamos a ver, a estas dos vidas utilizadas por Dios, porque los dos estaban llenos del Espíritu Santo, estaban guiados por Dios y cumplían roles particulares, pero se manifestaba el poder de Dios, porque Dios en aquel tiempo acreditaba la palabra con estas señales y estas maravillas. Si nosotros diríamos que en este tiempo debe pasar así, no tendría que estar el canon terminado, porque todavía para este tiempo no estaba el canon terminado. Aquel por ahí decimos canon y a alguno nuevo le parece medio raro. La Biblia, los 66 libros ya inspirados, ¿no? Es muy importante saber eso. Estamos hablando de un tiempo particular, ¿no?, que el Señor establece allí en el libro de Hechos, y que allí Él acreditaba y manifestaba que lo que estos hombres hablaban era Dios hablando por ellos. El versículo 4, Lucas nos relata que la ciudad estaba allí dividida. Habían dos bandos. En uno estaban los incrédulos, todos juntitos los incrédulos, por decirlo así. Y en otro lado estaban los creyentes, todos juntos también. Nutridos por la palabra de Dios, llenos o guiados por el Espíritu Santo, ¿no? Qué importante es eso. Qué importante es ver aquí el Evangelio, lo que provoca.
Y esto implica seguir abnegándonos, seguir buscándolo a Dios, para que vean los de afuera que el Señor está con sus hijos. Amén. El Señor, hablando de la división, el Señor dice allí en Lucas también, versículos 51 al 53, ¿no? ¿Pensáis que vine a traer paz o a dar paz en la tierra? No, os digo, sino más bien división, porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. En otra palabra, cuando hay una vida convertida, cuando hay una vida donde mora el Espíritu Santo y lo ve a un padre o a un hijo practicar el pecado con gracia y con amor, le dicen a ese papá o a ese hijo o a esa nuera, si sigue el versículo, ¿no? Nos habla del hijo, nos habla de la familia, la madre, la hija, la suegra, la nuera. Le dicen, está mal lo que está haciendo. Sos enemiga de Dios, sos enemigo de Dios. Y le empezamos a predicar el Evangelio y eso trae espada, corta. Y a veces la persona que no van a creer porque ya no está hablando el Espíritu Santo a través de la Escritura, eso, deciden alejarse, deciden no compartir. O usted comparte con gente incrédula que se embriaga, que se pierde allí en los vicios. No, porque el Espíritu Santo nos santifica y somos justamente diferentes porque Él está en nosotros, no porque haya algún mérito en usted, en mí, para nada, sino que somos peores o éramos peores, pero la gracia de Dios está en nosotros. Por eso podemos vivir una vida diferente y no por nuestras obras, no porque nosotros le hayamos amado a Él, sino porque Él nos amó a nosotros y nos santifica y nos separa de la oscuridad, nos separa de la muerte, porque nos ha dado vida y en Él estamos en luz. Eso provoca el poder del Evangelio en el creyente, ¿no? Pero bien en el versículo 4 nos habla una palabra muy particular que nos dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Y parece que lo está pluralizando Lucas, pero nos está hablando justamente de apóstoles de oficio, como sí lo era Pablo. Bernabé no era apóstol de oficio, sí era un delegado apostólico, ya que lo hemos visto que la iglesia de Jerusalén lo manda para Antioquía, ¿no? para aquel lugar, a ver cómo se estaba manifestando la gracia de Dios, el favor de Dios. Y vemos que este Bernabé tenía las cualidades de Esteban, un delegado apostólico. Lo único que agrega de Bernabé que dice que era bueno, lleno del Espíritu Santo y fe, ¿no? Por eso fluían estas cosas muy particulares en ellos, ¿no? Es evidente lo que nos registra Lucas, pero cuando nos habla de eso, de apóstoles, que estaba en la ciudad con los apóstoles, nos está hablando que el Espíritu Santo y la iglesia lo envió a los hermanos a cumplir con una misión, con una tarea, ¿no? Hemos dicho que Pablo es apóstol, sí de oficio, ya lo llama el Señor, pero Bernabé es un delegado apostólico, con una tarea particular que ya no hay más de esas personas, ¿no? Tenemos que hablar que el texto nos habla de un tiempo de transición, un tiempo particular, y era este tiempo, ¿no? Y el versículo 5 vemos esa oposición agresiva y mucho más agresiva que el versículo 2, ¿no? De 3 grupos de personas, casi lo que hemos dicho, judíos, gentiles, ahora gobernantes, ciegos, guías de ciegos, queriendo hacer lo que estaba mal, desde luego, pero Dios lo permitía porque Dios tiene siempre todo
bajo control. Ahora no solo querían maltratarlo, como nos dice el texto, sino que habían organizado esta gente el eliminarlo, el lapidarle, es decir, el apedrearle, algo que se practicaba en aquel tiempo, ¿no?, como pena de muerte. Ya lo querían eliminar, ya lo odiaban de tal manera. Le trajeron el mensaje más verdadero y lleno de gracia que puede existir, y esta gente, miren cómo lo reciben y miren cómo los tratan, ¿no? En el versículo 6, los hermanos, es decir, Pablo, Bernabé y los hermanos de Iconio, los nuevos, se enteraron, se informaron de lo que habían determinado hacer con las vidas de los apóstoles, los enviados, de matarlos por causa del evangelio. ¿Y ahora qué hicieron Pablo y Bernabé? Se pararon a decretar como apóstoles, paralizaron a gente, activaron ángeles. No, huyeron, dice el texto, no dice Lucas, porque es más importante el evangelio que su propia vida. Lo que Lucas nos quiere mostrar es eso, el evangelio es mucho más importante. La responsabilidad del cristiano que es llamado a predicar el evangelio es más importante que nuestro orgullo, egoísmo, soberbia, ministerio. Dice Lucas, y si hay algo claro que nos señalan en este texto, en la mente de Lucas, es mostrar a su audiencia que mucho más importante es predicar el evangelio que sus propias vidas, que sus sentimientos. Llegaron a otro lugar, Derbe, ¿no?, Iconio, y siguieron predicando el evangelio. Eso hacen vidas controladas por el Espíritu. A pesar de la división que provoca el poder del evangelio, a pesar de todas las cosas, ellos siguieron predicando. Y mucho más adelante nos hablan que volvieron para ese lugar a ver cómo estaban los hermanos. Gloria al Señor por el poder del evangelio. Gloria al Señor porque su palabra tiene poder. Como ordenó el hombre más sabio de la Biblia y del planeta. Id y predicad el evangelio. Prediquemos el evangelio. Es poder de Dios. A tu patrón, a mi patrón, a mis vecinos, a mis compañeros de trabajo. Sigue salvando el poder de la palabra de Dios, el poder del evangelio. Tengamos una palabra de oración. Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el evangelio que es nuestro